bastante. Bueno, en primer lugar, destacar que hoy también hacemos nuestro 30 aniversario de la asociación y daros las gracias a todos también por ser partícipes de que esto sea posible. Y bueno, más todavía por venir, por estar presentes, dedicarnos esta tarde y sobre todo gracias al doctor Ramón Villaverde. Y bueno, como muchos de vosotros sabréis y conoceréis, es el especialista neurólogo en el tumoral MSD. Además lleva 25 años de trayectoria en consulta especializada sobre esclerosis múltiple y patologías inmunológicas. Que si en alguna cosa le algo mal, por favor, que él es el que lo sabe hacer muy bien, que me lo diga y bueno, además de ello también es profesor en la Universidad de Murcia, tiene una larga carrera como investigador y bueno, esta charla precisamente va a ir sobre eso, sobre una de sus investigaciones sobre la ansiedad y la depresión y bueno, yo creo que por mi parte, de nuevo, daros las gracias a todos y más todavía a usted por venir en nuestro Día Mundial. Buenas tardes. Yo no tengo mucha voz, así que a lo mejor los del fondo... Bueno, no sé el día bueno hoy, Sí, claro. Bueno, voy a intentar hablaros de cosas que vosotros sufrís y sabéis mucho mejor que yo, pero bueno, a veces los médicos entendemos las cosas diferentes a como los pacientes las sienten y necesitamos medirlas para saber cosas que para nosotros son muy evidentes. Y un ejemplo de esto es el tema de hoy, que es la ansiedad y la depresión. Que, bueno, es un poco confuso, está un poco liado, voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Y si veis palabras o siglas que no entendéis, pues me podéis parar cuando queráis, ¿vale? Bueno, este es el esquema de los... Voy a intentar hacerlo poco, ¿vale? ¿Por qué es importante? Vale, voy a hablar fuerte, si puedo. Quiero el micrófono, entonces, hasta donde me llegue. Vale, esperamos. Está muy de moda ahora la esclerosis múltiple, hablar de enfermedades asociadas a la esclerosis múltiple o de síntomas asociados a la esclerosis múltiple. Hasta hace no muchos años nuestra preocupación era la enfermedad porque no teníamos tratamientos, eran regulares, no muy eficaces y nos hemos preocupado poco por otras cosas que le pasaban a los pacientes. Y eso se ha visto que tiene mucha repercusión en la enfermedad. O sea, no solo en la esclerosis múltiple, sino otras cosas que pasan a su alrededor pueden agravarla. Entonces, por ejemplo, la hipertensión, el riesgo cardiovascular, la edad, la ansiedad, la depresión, pues sabemos que repercute mucho en la calidad de vida de los pacientes. Yo os digo, cuando no teníamos tratamientos, todo era tratamiento, corticoides, que me va a poner, tengo brotes. Esto en cierta medida es bueno que estemos hablando de esto porque ya no estamos todo el día hablando de brotes, hablando de resonancia, porque bueno, en cierta medida, con la enfermedad tenemos ya muchos tratamientos y ya nos empiezan a preocupar al enfermo y al médico otro tipo de cosas. Entonces se ha visto que las comorbilidades son las enfermedades que se sufren a la vez que otras. Bueno, pues si solo tengo esclerosis múltiple, tengo hipertensión, o tengo bronquitis, o tengo artritis reumatoide, se ha visto que las enfermedades que se asocian a la enfermedad son importantes y modifican la evolución de la esclerosis múltiple. Repercuten sobre ella. Por ejemplo, retrasan el diagnóstico. Pues es verdad, si tengo artritis y esclerosis múltiple, pues a veces no me diagnostican la enfermedad porque caminan mal por tus huesos, que los tienen mal. Eso lo sabéis que os habrá pasado. Es que son vértigos, y tardamos mucho en diagnosticar la enfermedad. Pero también sabemos que una vez que ya tenemos la enfermedad y la otra enfermedad diagnosticada, esa otra enfermedad repercute porque a veces hace que la esclerosis múltiple vaya peor, evolucione más rápidamente y empeore la calidad de vida del paciente. Claro, tiene dos enfermedades y muchas veces se suman los síntomas de las dos. En concreto, las enfermedades psiquiátricas y sobre todo la depresión, que es la más frecuente, es muy frecuente en la esclerosis múltiple, mucho más que en la población general y mucho más que en otros pacientes con otras enfermedades crónicas. Porque podemos decir, bueno, claro, si tiene una enfermedad crónica, pues voy a tener con más frecuencia depresión que no tiene enfermedad. No, pero otros pacientes con otras enfermedades crónicas, a veces también graves, no tienen el mismo grado de depresión que la esclerosis múltiple. Y eso nos hace pensar que tiene que haber alguna relación diferente a simplemente la asociación porque estoy enfermo y tengo una enfermedad que me limita y esta es la causa de la depresión, ¿no? Hay algo más allá y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y
ya veis en la diapositiva que hasta el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener en algún momento de su vida una depresión o síntomas depresivos, que ahora veremos que no es lo mismo, ¿vale? ¿Y por qué ocurre? ¿Y por qué se produce con más frecuencia en la esclerosis múltiple que en otras enfermedades y que en la población general? Pues hay un montón de hipótesis y cuando hay muchas hipótesis lo que suele pasar es que ninguna es cierta. Debe ser la combinación de varias. La primera es fácil. Reacción psicológica al diagnóstico de una enfermedad que puede ser potencialmente discapacitante. Cuando uno le diagnostica, pues, voy a decir yo a la mayoría de vosotros, pues se nos cae encima y cada uno reacciona de una manera y puede haber una reacción psicológica a esta enfermedad. Eso es un trastorno, se llama trastorno adaptativo. No se puede llamar en sí mismo una depresión, pero si pasa el tiempo y el paciente no pone en marcha recursos para sobrepasar esa noticia y adaptarse a ella, pues se puede convertir en una verdadera depresión. Pero, como os decía, existe la evidencia de que el daño que produce la enfermedad en algunas zonas del cerebro, sobre todo los lóbulos frontales, en los lóbulos temporales, bueno, algunas estructuras dentro del cerebro, producen con cierta frecuencia la aparición de síntomas depresivos. Pues igual que hoy en algunos brotes, cuando perdemos vista en un ojo, pierdo fuerza en una pierna, pues algunas lesiones pueden condicionar que ese paciente tenga una depresión o un trastorno psiquiátrico. Ya os digo, es más frecuente la depresión. A veces no lo produce directamente por daño en la zona neurológica, sino porque daña las conexiones entre diferentes zonas del cerebro, que no se comunican bien y puede provocar la depresión. Otra hipótesis muy de moda, digamos, es la inflamación. Cuando tengo la enfermedad, aunque no tenga brotes, en mi cuerpo hay una tendencia a inflamarme. Hay células de la sangre que están provocando sustancias que son inflamatorias, que están circulando por la sangre y afectando a todo el organismo y pueden provocar depresión. El eje hipotálamo y hipófisis adrenal es muy fácil. Al final, todas las glándulas del cuerpo, las glándulas adrenales son las que fabrican el cortisol, el tiroides, todas esas glándulas esas dependen de un centro principal que es el hipotálamo que está en el cerebro y que regula a su vez otras hormonas del estrés, el estar despierto, el tener sueño, todas. Y eso también se puede alterar en la enfermedad porque forma parte del sistema nervioso. Y luego se ha visto que hay factores genéticos, por supuesto. Hay países y hay zonas donde hay más depresión que otras y hay carga genética familiar. Y luego los factores psicosociales que se añaden a la enfermedad. Pues si no tengo trabajo porque me han despedido, porque la enfermedad no rinde como al jefe le gustaría, pues, o tengo menos recursos, a veces mucho relacionado. No he podido trabajar, no tengo recursos, tengo una pensión más baja, al final tengo menos disponibilidad de cuidadores y calidad de vida disminuye. Bueno, yo sí, son más frecuentes que la población general de 2 a 4 veces. O sea, tenemos entre el doble y 4 veces más de depresión en los pacientes de esclerosis múltiple que la población general. Y para algunos autores es la comorbilidad, o sea, la enfermedad que con más frecuencia se asocia a la esclerosis múltiple. Sabéis que se asocian a muchas, hipotiroidismo, psoriasis, muchas enfermedades, pues la depresión es una de las primeras. Esta cifra, que ya veréis que varía, pues hay autores que dicen, mira, hay estudios que dicen solo el 5% de los pacientes tienen depresión y otros que dicen un 59 o un 60%. Pues eso es muy variable según cómo hayan hecho el estudio. No es lo mismo que tenga 1000 pacientes que tenga 50, que haga el diagnóstico un psiquiatra o que lo haga con los test que hacéis en la consulta, que el paciente es el que refiere sus propios síntomas y que llena sus propios cuestionarios. Según cómo valide yo el diagnóstico de depresión, me va a pasar de una manera o de otra. Si los pacientes son más jóvenes, si son más mayores, si tienen más discapacidad, si tienen menos, si tienen más estudios o menos, si tienen más recursos económicos o menos, más apoyo psicosocial. Que en diferentes países, en diferentes zonas, las cifras de depresión varían. Entonces veréis en muchas diapositivas ponéis el sitio donde es el 5%, y en Murcia estamos en un 40 o un 50. ¿Por qué? Bueno, pues depende de cómo hagas el estudio. La media está entre el 30 y el 50%, más o menos. Significa ahora vamos a ver lo de Murcia. En general, en la mayoría de publicaciones que hay en el mundo, entre un 30 y un 50 y tantos por ciento. Ahora en Murcia lo veremos. Y la ansiedad es menos frecuente, pero también es bastante importante. Veis que se calcula que es un 20 y tantos por ciento de prevalencia. Prevalencia es el número de sujetos que tienen esa enfermedad de cada 100 o de cada 1000 o de cada 100.000. 22%, pues 22 pacientes de cada 100 tienen, o en algún momento van a tener ansiedad. Y pasa lo mismo que la depresión. Ansiedad no es lo mismo que tener síntomas ansiosos. Yo puedo tener síntomas depresivos sin tener una verdadera depresión. Igual puedo tener síntomas ansiosos
sin tener ansiedad. Si contamos los síntomas, pues ya hasta el 60% puede tener síntomas ansiosos. La ansiedad, a diferencia de la depresión que hemos dicho que puede tener relación con la inflamación y con las lesiones que hay en el propio cerebro, más que por la reacción psicológica de la enfermedad, en la ansiedad sí se ha visto más relación con más asociación con la reacción psicológica de la enfermedad. O sea, depende de cómo viva yo esa enfermedad, de cómo la vaya sufriendo, cómo ha sido el diagnóstico, es más frecuente que tenga ansiedad. Por eso es más frecuente en pacientes recién diagnosticados. A veces pacientes que están muy bien, que se acaban de diagnosticar, tienen más ansiedad que pacientes que a lo mejor llevan 20 años de enfermedad, que ya la conocen, que incluso tienen más discapacidad, pero bueno, la han asumido, saben lo que les espera, saben manejarla, están menos ansiosos porque conocen un poco más la enfermedad, el sistema, sus médicos, cómo funciona todo. Cuando te diagnostican al principio, porque será, podría acudir fácil al hospital si me pongo malo, me van a hacer todas estas cosas que nos pasan al principio. Y otra cosa importante es que muy frecuentemente existen las dos, ansiedad y depresión. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? Hemos visto antes que las comorbilidades modificaban mucho el curso de la enfermedad, podían agravarla, retrasar su diagnóstico. Pues esto mismo se ha visto con la depresión y con la ansiedad. Y produce todas estas cosas que veis aquí. Aumenta la discapacidad, disminuye la calidad de vida, retrasa el diagnóstico de la enfermedad. Si una persona con esclerosis múltiple tiene depresión, es más difícil que le diagnostiquemos la enfermedad porque se atribuye toda la depresión. Eso se habrá pasado 1000 veces a muchos pacientes que están yendo a su médico a consultarle cosas que le pasan. Bueno, eso que está depresiva, está muy preocupada, se atribuye toda una reacción psicológica a la vida, estrés, y tiene las dos cosas. Interfiere la función cognitiva. Si tengo una esclerosis múltiple y tengo una depresión, mi cabeza funciona peor, rinde peor. Hemos visto que aumenta el recurso sanitario, el paciente no se encuentra bien, consulta más, se le hacen más pruebas, va a UTC más veces. Afecta la decisión de iniciar tratamiento. Los pacientes con depresión sabemos que son más reacios a iniciar los tratamientos, son más pesimistas respecto a su eficacia y a veces los rechazan incluso. Disminuye su adherencia. La adherencia es la capacidad que tienen de seguir tomando los bien, de tomarlos como hay que tomarlos. Pues muchas veces se los deja, se le olvida, no lo toman con esperanza y no confían en el tratamiento en general. ¿Qué voy a decir del riesgo de conductas autolíticas? Pues de una depresión grave, pues muchas veces pues, se pasan ideas muy feas por la cabeza y muchos pacientes los pueden llegar a tener. Algunos autores incluso dicen que el tener una depresión puede predecir el que vayas a tener un brote. Si va todo bien y de repente te deprimes, oye, aquí está pasando algo. Y sabemos que por todo eso, si la detectamos y la tratamos, podemos ahorrar todos estos puntos que llevamos arriba. O sea, bueno, si la detecto, pues el paciente tendrá, y la trato, tendrá mejor calidad de vida, empeorará menos su enfermedad, se tratará mejor, etcétera, etcétera. O sea que es muy importante valorar si el paciente tiene una depresión y poner el tratamiento si sí. Bueno, esto más o menos lo hemos visto. La depresión puede ser un trastorno primario, una depresión como la que puede tener cualquier persona que coincide en la misma persona. La depresión sin esclerosis múltiple también es frecuente. Bueno, puede coincidir, tengo esclerosis múltiple y tengo depresión. Puede ser una reacción psicológica a la enfermedad o puede ser provocada por la propia enfermedad, como hemos visto, por las lesiones inflamatorias o por las medios inflamatorias que tiene el paciente. O sea que nos podemos encontrar con todos esos escenarios. Incluso en algunos momentos, en algunos tiempos se atribuía que algunos medicamentos podían provocar depresión. El interferón, cuando salió al principio, se relacionó con la depresión. Hoy pensamos que no es así. Pero al principio de salir, de hecho, estaba contraindicado en pacientes con depresión grave. Los pacientes que no tienen una depresión que no acaba de mejorar con el tratamiento, estábamos obligados a mandarlo al psiquiatra y que el psiquiatra nos recomendara la posibilidad o no de seguir con el tratamiento. Hoy parece que no es así y no se relaciona tanto como al principio con la depresión. Pero bueno, se pone ahí, oye, algunos medicamentos que pueden salir en el futuro quizás puedan provocar depresión. Lo que sí está claro es que ahora existen recomendaciones específicas entre los expertos en esclerosis múltiple para que se investigue rutinariamente la existencia o no de depresión en los pacientes con esclerosis múltiple. Y muchos vendréis a la consulta y diréis, jolín, qué rollo, tengo que rellenar todas estas escalas. Pues si no lo hacemos por fastidiar, es que se recomienda en varios consensos de tratamiento que hay que hacerlo. Igual que hay que medir la escala de incapacidad con el martillito, hacer resonancia, pues hay que hacer valoraciones clínicas de la depresión y dice cómo hacerla, con qué escalas utilizarla, cuándo mandar al paciente al psiquiatra, etcétera, etcétera. Todo eso está bastante protocolizado. Aunque esté la letra muy pequeña, os voy a leer esta diapositiva.
Estos son los criterios que utilizan los psiquiatras para diagnosticar hoy en día la depresión. Estos son las guías de la Academia Americana de Psiquiatría y son los criterios que ellos utilizan para el diagnóstico de la depresión. Y tienen que tener durante más de 2 semanas 5 o más de los puntos que hay ahí, siendo uno de ellos que el enfermo tenga el ánimo deprimido y que tenga pérdida de interés o de gusto para hacer cosas. Entonces, si os dais cuenta, es que no ustedes veis porque no está en mi lista, pero por ejemplo, el punto 4 pone insomnio o hipersomnia, alteración del sueño. El punto 6 pone fatiga o pérdida de energía. Y el punto 8 pone disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. ¿Cuántos pacientes con esclerosis múltiple no tienen eso? Y si hablamos de la gente de la calle, o sea que por eso digo que sin esclerosis múltiple. Habría que añadir que tengas el estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés por las cosas. Pero un paciente con esclerosis múltiple que esté un poco triste y que tenga poco interés por las cosas, solamente la fatiga que se asocia a la enfermedad, que ahora la veremos, las alteraciones del sueño, pues imaginaros, se tiene que levantar 4 veces por la noche a orinar, o tiene espasmos, o tiene calambre, si tendrá trastornos del sueño. Y si tiene envejecimiento mental por su enfermedad o ya cumple criterios. O sea que aquí hay un poco de solapamiento y por eso a veces decimos, ostras, ¿por qué sale tanta depresión en la esclerosis múltiple? Bueno, es que en los criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple, de depresión, se incluyen síntomas propios de la esclerosis múltiple. Por tanto, a veces tenemos que distinguir, oye, esto es una depresión o estos son síntomas depresivos provocados por la esclerosis múltiple. ¿Vale? O sea que cuando salga, y os saldrá, oiga, que me he hecho mi autocuestionario de depresión en la consulta y es que me sale depresión. Bueno, ya es que va a salir depresión a un gran porcentaje, pero muchas veces serán por síntomas físicos provocados por la enfermedad. Y luego hay que analizar esos datos para decir, no, tú tienes que ir al psiquiatra porque esto es una depresión o tienes síntomas depresivos. ¿Vale? Entonces hemos visto que la depresión está interrelacionada con síntomas asociados a la enfermedad. Fatiga, trastornos del sueño y disfunción cognitiva. Entonces, para complicar las cosas, ya no vale solo con decir, hay que evaluar la depresión en los pacientes con esclerosis múltiple. Ya, pero si se relaciona con estas 3 cosas, también tengo que valorar estas 3 cosas. Porque si a mí me sale que tienes depresión y luego resulta que tienes un grave trastorno del sueño, a lo mejor tu problema es el sueño. Entonces, si solo mido depresión, te voy a diagnosticar la depresión. Entonces tengo que medir la depresión y los trastornos del sueño. Lo mismo pasa con la fatiga. Si tengo fatiga y depresión, oye, si me salen las 2 cosas, pues a lo mejor una está provocada por la otra. Pero si me sale solo depresión y no fatiga, va a ser solo depresión. Entonces, para complicar las cosas, tenemos que valorar la depresión, la fatiga, el sueño y los problemas de memoria y cognitivos. O sea, que fijaos todas las cosas que hay que hacer en la consulta. Aparte de preguntar cómo estáis, qué medicina lleva, cómo es la resonancia, ver la analítica, hacer la receta, el informe y todo eso. O sea que todo esto hay que hacerlo y es muy difícil. Por eso, si tenemos suerte de tener un enfermero que ayude, pues la cosa irá bien. Y los sitios donde no está, pues se puede hacer lo que se puede hacer. Entonces, fatiga, que es muy importante. Yo no me creo que haya aquí un paciente de la enfermedad que no haya tenido fatiga alguna vez o no lo tenga siempre. Hasta el 90% de los pacientes con la enfermedad tienen fatiga. Disfunción cognitiva, enlentecimiento de los procesos mentales. Esto no significa demencia, significa porque mi cabeza va un poco más lenta a veces en los procesos mentales. O fijaos, casi la mitad de los pacientes. Problemas de sueño, hasta un 70% de los pacientes. Pues es un milagro que no haya un 70 o un 100% de depresión, teniendo en cuenta que estos son síntomas que se asocian a la depresión. ¿Vale? Y además, la presencia de uno empeora al otro. Si tengo depresión, tengo más fatiga. Si tengo depresión, tengo peor. Si tengo fatiga, tengo más depresión. O sea que está todo relacionado. Esas 4 cosas hay que verlas. Y todas ellas, juntas y por separado, empeoran la calidad de vida. Que al final es lo que queremos todos. La calidad de vida. Al final, digamos que eso sería, me da igual la depresión, me da igual la fatiga, me da igual la esclerosis múltiple. Voy a ver cómo está su calidad de vida. Si está bien, me da igual lo que tenga, está bien. Y si está mal, aunque solo tengo una cosa, está mal. ¿Vale? Entonces, añadimos los siguientes factores. Vale, ya hemos visto la depresión, el sueño, la fatiga, la cognición y ahora la calidad de vida. Para eso tengo que medirla. Fijaos todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Bueno, puedo confundir una cosa con la otra, puedo diagnosticar depresión cuando lo que al enfermo le pasa es fatiga o cuando el paciente tiene un trastorno de sueño, o sea que tengo que valorarlo todo por separado e intentar aclarar qué es lo que está pasando. Doctor, volviendo al tema de la fatiga, ¿se sabe por qué no es algo lineal? Es decir, yo haciendo lo mismo
circulando por la sangre tampoco son estables. Es decir, si yo tengo la interleuquina 7 aumentada, un día la tengo, otro día la tengo. Un día tengo brotes, otro día no tengo brotes. ¿Por qué a veces tengo brotes y otras veces no tengo brotes? Sin tratamiento. O sea, el cuerpo tiene periodos en los que me protege de la enfermedad y periodos en los que me protege menos. Hay una guerra de defensas protectoras y defensas agresoras. Y estoy continuamente fabricando inflamatorios y antiinflamatorios. Y eso nunca... hay personas que tienen suerte siempre, o casi siempre ganan lo bueno, pero tienen altibajos. Igual, pero a veces me sale lento y otras veces no me sale. Mis defensas nunca están igual, y mi sistema inflamatorio y defensivo tampoco. Entonces, la fatiga yo creo que está muy relacionada con mediadores inflamatorios. Y a veces los medicamentos te provocan bienestar para la enfermedad, pero te aumenta la fatiga. El interferón, quien se haya pinchado interferón lo sabe. O, sí, no me dan brotes, pero yo estoy que no puedo. O sea, algunos de los mediadores que te protegen también dan fatiga. Son mediadores que aparecen cuando tenemos fiebre, cuando tenemos una infección. El interferón es una molécula que se libera en las células de la defensa cuando tengo una infección por un virus. ¿Y qué sentimos cuando tenemos un virus? Fiebre, al cuerpo, no me puedo mover, estoy cansado. El que se pincha interferón, pues habéis pinchado algunos de vosotros, o en la noche, esa noche o el día siguiente, está cansado, te duele el cuerpo. O sea, eso es fatiga. O sea, son mediadores pro antiinflamatorios. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Tenemos que diferenciar entre los síntomas depresivos y la depresión verdadera. Entonces, cuando analizamos los datos, tenemos que ver qué pacientes son los que tienen que ir al psiquiatra de depresión verdadera y cuáles no hace falta, que son síntomas depresivos y los podemos tratar nosotros, porque nosotros podemos mandar al psiquiatra el 50 o el 60% de nuestros pacientes. No daría nada. O sea que nosotros tenemos que tratar y aprender a tratar estas enfermedades. Hay algunas pistas. Hay pacientes que a veces ves, según tu punto de vista objetivo, están bien y ellos se encuentran fatal. Para una discapacidad que tú consideras mínima o nula, el paciente se encuentra muy mal y puntúa muy mal en la calidad de vida. Y no tiene fatiga, probablemente tenga una depresión. Eso hay muchas pistas para verlo. Cuanto más enfermos han visto, pues más fácil. Antes de empezar con nuestro medio, ¿qué pasa en Murcia? ¿Cómo se trata la depresión? Contra todo pronóstico, no hay estudios específicos sobre depresión y esclerosis múltiple. Hay muy pocos. Hay muy pocos estudios hechos en tratamiento de depresión en pacientes con depresión, muy pocos. Y algunos con medicamentos muy antiguos que no se utilizan casi hoy en la depresión normal por parte de los psiquiatras. Por tanto, la mayoría utilizamos los fármacos que se utilizan en la población normal, porque van a ser malos. Lo que sí tenemos es la particularidad de que tenemos que tener en cuenta que el paciente con esclerosis múltiple tiene unas peculiaridades que algunos de los fármacos que utilizamos en la calle normal pueden agravar o mejorar. Por ejemplo, hay fármacos antidepresivos que son buenos para el dolor, sirven también para el dolor, se utilizan para las inflamaciones de los nervios de los diabéticos, mejoran el dolor neuropático. Pues si el paciente tiene dolor, utilizaré preferentemente uno de estos. Hay fármacos que sirven para ayudar a dejar de fumar, pues si el paciente es fumador y sé que el tabaco es perjudicial para la enfermedad, pues puedo utilizar uno de estos para intentar que deje de fumar. Hay fármacos que mejoran el sueño, pues si el paciente duerme mal, utilizaré uno de estos. Al contrario, hay fármacos que alteran la función sexual del paciente. Si el paciente me cuenta o creo que por las lesiones que tiene puede tener una disfunción sexual, pues voy a evitar ese fármaco. Hay otros que dificultan la expulsión de la orina. Si el paciente tiene ya problemas para orinar, pues no voy a utilizar ese. Entonces utilizamos los fármacos en virtud de los beneficios y de los inconvenientes que tiene en ese paciente en concreto. Pues no hay un tratamiento estándar para todos los pacientes, cada uno lleva una cosa. ¿Por qué le has puesto este? Porque tiene mucha fatiga y te mejora la fatiga. Y al otro porque los residentes nos preguntan muchas veces. ¿Y el otro por qué lleva este otro? Porque duerme muy mal y con este va a dormir mejor. Y este porque lleva este, porque pierde peso y él tiene sobrepeso. Y este porque al contrario, ha perdido peso y este da aumento de peso. Va buscando el efecto adverso que sea bueno para mí. Con lo cual no vais a encontrar un tratamiento común para todos los pacientes. Y en general evitar los que tienen efectos adversos o pueden tenerlo sobre la esfera sexual y urinaria, que son síntomas que a veces no puedo no notarme, pero están ahí latentes y al ponerme el fármaco van a aparecer. Entonces, por regla general, voy a intentar evitar esos fármacos. Vale. Como esto hay que medirlo y nos dicen las guías de práctica clínica que hay que hacerlo, pues nosotros lo estamos haciendo ya, gracias a hace unos años empezamos a hacer esta evaluación de depresión
ansiedad, de sueño, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un montón de datos de muchos pacientes como vosotros, porque os pasáis ahí media hora rellenando papelitos, quejándose como es lógico, pero luego nos dan información. Entonces, todos los pacientes que vienen a la consulta intentamos que una vez al año hagan unos autocuestionarios que reflejan su estado de depresión o no, de ansiedad, de sueño, de fatiga, etc. Y a la misma vez, como a todos le hacemos la valoración clínica en la consulta, la EDSS es la escala de capacidad que utilizamos es una exploración neurológica, en la que os piden cuando vais a la incapacidad, ¿qué EDSS tiene? 1, 7, 9, 8, 3, incluso mal utilizado, pero ellos lo usan. El test de los 25 pies es la velocidad en la que caminas 7 metros 2 veces, se mide, se cronometra. Los 9 palitos son los palitos estos que metéis en una tabla agujereada y que se cae rápidamente. El símbolo es la prueba esta que se hace con unos numeritos y unos símbolos, que esto es para ver la velocidad del procesador mental. Tiene un minuto y medio para intentar asociar este número con el símbolo que lo une. Sí. Y luego los cuestionarios de fatiga, bueno, van en dos de depresión, una de ansiedad, de somnolencia diurna. La somnolencia diurna es la posibilidad que tengo de quedarme dormido en diferentes situaciones. Sentado leyendo, en un coche de copiloto, conduciendo, hablando con una persona, después de ver la tele, en fin. Según vayas diciendo alta, baja, moderada, pues te dan puntos. Cuanto más puntos, más somnolencia diurna. Esta escala, por ejemplo, se le pasa a los pacientes que tienen apnea del sueño, que duermen con el aparato, porque tienen somnolencia diurna. Muchos pacientes tienen somnolencia diurna porque duermen mal por la noche a veces. La calidad del sueño, esto te pregunta sobre varias esferas, si duermes bien, mal, regular. Y luego la calidad de vida. Claro, al final todo eso es la calidad de vida. Se mide punto a todo mal y luego el paciente le dice calidad de vida 100%, me tengo que preocupar poco. O sea, al final lo tienes que mirar ahí. Y al revés pasa eso, que nos pasa mucho. Cuando está deprimido, la ansiedad está bien, de fatiga está bien, de estrés capacidad está bien, y luego la calidad de vida 50. ¿Qué está pasando aquí? Hay factores psicosociales también que intervienen. No tiene trabajo, vive solo, no tiene cuidadores, yo no sé. Hay otros factores que influyen y que también hay que tener en cuenta. Vale, pues nosotros hemos cortado los primeros 200 pacientes que tenían varias regresiones dentales. La mayoría son mujeres, como pasa en la esclerosis múltiple, el 76% eran mujeres, casi todos tenían formas recurrentes remitentes, la edad media era unos 40 años, la escala de discapacidad de 2 puntos, que son desde 0 a 10, 2 es poco, o sea, la mayoría de pacientes, la media estaban bien, unos 10 años y medio de diagnóstico, que eso también está bastante bien, que son pacientes recién diagnosticados. La lección psicológica de la enfermedad básicamente ya debe estar descartada. Después de 10 años de enfermedad ya son enfermos, ya saben cómo va el tema, conoce sus médicos, los hospitales, etc. Habían tenido una media de 3 brotes y medio, o sea, no eran novatos, y hacía más de 5 años la media que no tenían brotes. O sea, yo creo que están bastante bien controlados en general. Esto es más o menos lo que yo veo en la consulta. Este es el peso, el índice de masa corporal, que es 25, estamos un poquito pasados de peso, ahí rozando la obesidad. Y ya decía, casi la mitad tenían otras enfermedades físicas asociadas, es normal. Con 40 años, pues el que no es hipertenso tiene alguna otra cosa, pero el hipotiroidismo que es frecuente, artritis, etc. Un 11% estaban diagnosticados ya de alguna enfermedad psiquiátrica. Esto no significa depresión, había otras cosas, pero la mayoría es depresiones. Y el 30% tomaban antidepresivos ya. O sea, solo el 11% estaban diagnosticados de algo psiquiátrico, pero el 30% utilizaban antidepresivos. O bien porque su médico percibía que había algo, o porque utilizamos los antidepresivos, como os he dicho, para otras cosas. Para el dolor, para dormir, para ganar peso, para perder peso. O sea, que no quiere decir que todos estos tuvieran depresión. Bueno, estas son las escalas que utilizamos y las puntuaciones. Quedaos en la barra de la derecha, que es el porcentaje de pacientes que superaban el límite normal. Es decir, la BDI y el HDR son escalas de depresión. En esas escalas, la más fiable es la primera, la BDI, nos dice que el 40,5% tenían síntomas depresivos. La otra es menos sensible, ahora diré por qué, un 58%. La otra es menos sensible, el HDS, porque mide también síntomas físicos. Y claro, el paciente que tiene enfermedad física, ahí va a puntuar más. La BDI es una escala más psicológica, más subjetiva. Y ese valor es más aproximado a la realidad. O sea, podemos decir que un 40% tenían síntomas depresivos, un 33% tenían ansiedad, casi un 50% fatiga, un 35% somnolencia diurna y fijaos, un 76% tenían mala calidad de sueño.
fatiga ansiedad casi un 33% y fatiga por prácticamente la mitad. El sueño muy malo el 75% y somnolencia diurna el 35%. Bueno, estas son las escalas físicas que aquí no me depende mucho, pero están los que tenían depresión contra los que no tenían depresión, según la escala más sensible. Estaban peor en todos los pacientes que tenían depresión. En discapacidad física, que era un poco, pero sobre todo en fatiga, en calidad de sueño, en somnolencia diurna, en todo estaban peor. Significativamente, mucho peor. Por esto son las puntuaciones que no saben cómo no arrollan. Y lo mismo pasó con la ansiedad. Hemos visto que había 20 y tantos % de pacientes con ansiedad, casi un 30%, por lo que tenían ansiedad también puntuaban peor en fatiga, en calidad de vida, en sueño. O sea que estas variables, estos síntomas interfieren en todos los demás. Y esta es la calidad de vida que tienen los pacientes. MSQ 54 es la escala de calidad de vida. Mide 54 preguntas que puntuáis, que son a su vez sobre diferentes subescalas. Salud física, salud mental, emocional, sexual, habla de todo. Pequeños apartados, cada uno puntúa de manera diferente, se mete en un ordenador y da una cifra. Y al final esas cifras se transforman en salud física, calidad de vida física y calidad de vida mental. De 0 a 100. Te das cuenta que la calidad física era de 60 puntos sobre 100 y la calidad mental 72. Bueno, estamos peor físicamente que mentalmente, a pesar de tener esos porcentajes de depresión. Pues los pacientes que tenían depresión puntuaban mucho menos. Si os dais cuenta, los que no tienen depresión puntuaban 72 en la calidad de vida mental, los que tenían depresión puntuaban 40. O sea que la depresión altera mucho la calidad de vida en todos los parámetros, en percepción, función social, sexual, en todo puntúan menos. Y esto con la ansiedad, que salió lo mismo. Los que tienen ansiedad, que son los de la derecha, estaban mucho peor en los parámetros de calidad de vida que los que no tienen ansiedad. Y esto es un poco más difícil de entender. Esto es cómo se correlaciona una cosa con la otra. ¿Cuánta relación hay entre una variable con la otra? Entonces, claro, la EDSS es la escala de discapacidad. Aquí la correlación perfecta es 1. 1 es que hay una relación directa, muy importante, entre una cosa y la otra. Por ejemplo, EDSS con depresión, PDI pone 0,32. Es una relación débil. Es decir, no estamos deprimidos porque esté físicamente mal. ¿Me explico? Hay un poco de relación, pero no mucha. Sin embargo, por ejemplo, miráis la fatiga, 0,7, 0,76, 0,72. La depresión se relaciona muchísimo con la fatiga. Y mirar con el sueño, SQI con el sueño, 60, 62 también. Sobre todo, las alteraciones del sueño y la fatiga es lo que más se relacionaba con la depresión. De tal manera que estamos pensando en no hacer las escalas de depresión, que son un rollo, y hacerlas de fatiga, porque son más fáciles y al final son casi los mismos pacientes. O sea que van de la mano los tres. También medimos los factores psicosociales, que esto también hay que tener en cuenta, pero luego vimos que no había relación. Es lógico, los pacientes con estudios universitarios nos salían que estaban mejor, que tenían menos depresión. Pero claro, son más jóvenes, tienen menos discapacidad, tienen más ingresos, o sea, luego cuando ajustaba por otras variables se salían. Los pacientes que viven solos nos sabían que tenían un poquito más de depresión, pero también eran mayores y los que tenían eso tenían menos recursos económicos también. O sea que había factores psicosociales asociados, pero mezclados con otras variables. Pero a mí me llama la atención que un 33% de los pacientes ingresaban menos, esto es el ingreso de la unidad familiar, ingresaban menos que el salario mínimo vital, o que el salario mínimo y un 15% no tienen cuidado. Si les pasa algo, no tienen que recurrir. Eso ese dato debería tener en cuenta. Un 35% estaban jubilados y solo un 36% trabajaban a jornada completa. Esto es lo que me está pasando. Pero casi la mitad hacen ejercicio más de 3 días a la semana. Eso también, eso a mí me gusta mucho. Bueno, otro resultado. El 31% toma antidepresivos, ya lo hemos visto antes. En el momento de verlo, tomar antidepresivos. Pero más de casi la mitad de los que tenían depresión no tomaban antidepresivos. O sea que es muy frecuente tenerla y que nadie tiene. Y un 21% de pacientes que tenían depresión grave tampoco estaban tratados. De esa depresión no lo mismo tener síntomas depresivos leves que moderados que graves. Las escalas te los clasifican en leves, moderados y graves. 19 pacientes
pacientes, o sea, casi un 10% tenía una depresión grave, según las escalas. Lo que hicimos fue, esos pacientes, mandarlos al psiquiatra. El psiquiatra nos dijo que sí, que estaban deprimidos el 85%, o sea, había algunos que ni siquiera tenían depresión, es decir, las escalas a veces se equivocan. A veces se equivocan porque están dando fatiga o otra cosa. Pero la gran mayoría están deprimidos. Afortunadamente, solo la mitad de esos 19 tienen una depresión grave. Y las escalas sirven para... ¿Sabéis lo que es screening, no? El screening es detección precoz. Las escalas sirven para detectar. Detecta pacientes para que no se te escape ninguno. O sea, puede detectar alguno como depresivo que no lo esté, pero se trata de que no se escape ninguno que tenga depresión. Entonces, eso lo cumple estas escalas. Es posible que te diagnostique depresión, luego vayas al psiquiatra y te diga no, mejor. Lo que no queremos es que nos diga que no la tienes y que luego sí la tenga, porque hemos visto que eso altera tu vida. Y muy importante lo de la fatiga. El tener fatiga aumentaba el riesgo de depresión más de 4 veces. Bueno, nuestra depresión. Tenemos mucha depresión, en nuestro medio muchos síntomas depresivos, casi un 60%. A veces es por las encuestas que utilizamos, porque hemos visto que a veces miden síntomas físicos. Pero también hay gente que dice que después del COVID toda la población mundial tiene más síntomas depresivos y hemos pasado, muchos de estos datos se obtuvieron en el año 22 y en el año 23, que estábamos todavía un poco saliendo de la pandemia, y eso se ha descrito a nivel general, es posible. Un 10% tuvieron síntomas graves. Hay un estudio español que todavía tiene más depresión que nosotros, que estos en el norte, estos son de Lleida, creo, 69% de síntomas depresivos. Hay más discapacidad de los pacientes que hay con depresión y más proporción de depresión en los pacientes con esclerosis progresivas. Esto quiere decir que la enfermedad provoca daño estructural y el daño estructural provoca depresión. Y no hay diferencias en porcentaje de depresión entre hombres y mujeres. En la población general, la depresión es más frecuente en mujeres o en hombres. En la esclerosis múltiple no. Casi ningún estudio ha salido eso. Salen iguales. Lo que quiere decir que no es psicológico, que es la enfermedad. Vale. Lo que decíamos antes, las escalas son muy buenas para hacer un screening, no sirven para diagnosticar. No vamos a diagnosticar nunca por un papel que vosotros rellenéis. De hecho, a veces nos hemos dado cuenta que varía mucho de un día para otro. Los pacientes que hay rellenado varias veces, pues unos días te puntúan mucho y otros días te puntúan menos. Pero sí detectan los pacientes que puedan tener. La fatiga, el sueño, todo esto coincide mucho con la depresión y con la esclerosis múltiple. Probablemente lo que preguntabas tú, porque hay mecanismos comunes: la inflamación o el daño estructural, daños en algunas áreas del cerebro o los mediadores inflamatorios que se producen en la enfermedad provocan el síntoma de la enfermedad. La fatiga es un signo de alarma. Si el paciente tiene fatiga, vigila la depresión, y si tiene depresión, vigila la fatiga. Si trato una cosa o la otra, van a mejorar las dos. Y eso hacemos nosotros. La ansiedad. Tenemos la misma ansiedad que todo el mundo dice que se tiene en la enfermedad, 33%. Hay un estudio grande que analiza todo, lo suma y le sale 33,4. Nosotros sale 33,3. O sea, que tenemos normal. La calidad de vida parece que es menor que la población general. Las puntuaciones son similares a otros estudios españoles. Y la calidad de vida mental está mejor que la física. Es lógico en una enfermedad física. Es lo normal. Y otra cosa importante que yo me llama la atención es que hemos dicho que la escala de incapacidad de los pacientes era de 2, que eso es muy bajo. 1 significa que el médico ve algo en la exploración, pero el paciente no tiene síntomas. 2 es que tiene síntomas leves. Eso es poco. Sin embargo, la calidad de vida que nosotros utilizamos y las escalas que nosotros utilizamos para medir la discapacidad física no se corresponden con la calidad de vida que el paciente dice que tiene. Estamos hablando de calidades físicas de 50, 60 puntos sobre 100. Y a mí me sale que la exploración física que tiene es un 2 sobre 10. Aquí hay una discrepancia y eso probablemente es que las herramientas que tenemos los médicos en la consulta para medir cómo estáis vosotros sirven poco, no miden realmente la discapacidad que el paciente percibe. Yo te mido andando 7 metros para arriba y para abajo, pero tú no necesitas andar 7 metros, tú necesitas andar 500 para hacer una vida medianamente bien, para comprar. Y a lo mejor esos 7 metros los andas bien y cuando vas a comprar el pan a mitad de camino no puedes, tienes que parar porque te fatiga, te cansa. O sea que las escalas que utilizamos en la consulta se quedan cortas. Y eso siempre lo digo yo cuando valoran los de la discapacidad, dicen 32%. Ayuda de dependencia grado 1, porque se basan en nuestra escala de capacidad EDS, no miden lo que tienen que medir. Por eso
de síntomas depresivos y ansiosos en las personas con esclerosis múltiple en nuestro medio. Estos no son chinos ni americanos, somos nosotros, ¿vale? A pesar de una discapacidad media no alta, más bien baja, hay bastante depresión y bastante ansiedad. Existe una correlación muy importante entre depresión, fatiga, alteración del sueño y función cognitiva. Y las cuatro están muy relacionadas. Y tenemos que tratarlas todas, pero tratando una mejoramos las otras. Y a veces tengo fatiga y estoy deprimido porque duermo mal. Y es muy fácil tratarlo, a lo mejor, porque no me tengo que levantar a orinar o hay que buscar una causa de alteración del sueño. O tengo espasmo, o tengo dolor, y eso también ayuda. Y a lo mejor tratas solo el dolor y la orina nocturna y de repente se te quitan tres cosas, la fatiga y la depresión. ¿Vale? Si tengo fatiga y alteración del sueño, es muy probable que tenga depresión. ¿Vale? Por eso digo que a veces nos dan ganas de quitarle la depresión y hacer solo sobre todo, porque hay muchas relaciones entre ellos. Estas cosas todas alteran la calidad de vida de los pacientes y producen más discapacidad. Algunos pacientes no están diagnosticados ni reciben tratamiento. Cuando vemos una depresión grave, pues vamos a mandar al psiquiatra. Algunos no quieren, pero es importante hacerlo, ¿vale? Y por último, pues lo que os he dicho al principio, es necesario investigar rutinariamente esto en la consulta. Porque en el tiempo que tenemos para la evaluación clínica, lo que os he dicho antes, ¿cómo estás? ¿Qué estás tomando ahora? ¿Va a pasar algo en este tiempo? ¿Vamos a ver la resonancia? ¿La analítica? ¿Cómo te van los pinchazos? ¿El hospital de día? Se nos va el cuarto de hora que tenemos y no te da tiempo ni a contarnos tus problemas sexuales, del sueño, de fatiga, de dolor, de no sé qué. Entonces es importante hacerlo aunque sea con autocuestionarios y luego ya tendremos tiempo de ver los datos y de lo que sale de ahí. ¿Vale? Yo creo que me he enrollado mucho. Venga, preguntarme cosas. Aquí estoy, ya me he hecho descubierto. Sí, bueno. Pero si lo primero que manda es para que no te se va a pegar autoestima, ¿cómo vamos a coger depresión? No sé yo lo que receto, la verdad es que eso no lo he mirado cuánto. No. Hemos mirado los que estaban con tratamiento, pero algunos pacientes eran pacientes nuevos que venían a la consulta y ya lo llevaban. Ahí no, yo no sé si los he mandado yo o lo manda su médico, eso no le he Ah, vale. Yo, la pregunta que venía era, ¿toma antidepresivos sí o no? Pero no quién y desde cuándo. Eso no sé, pero yo sí. Pero que yo te quiero decir que cómo va a coger depresión si lo primero que manda Son antidepresivos. Exacto. No, no lo primero, pero lo segundo. Hombre, claro, lo primero No, es verdad que yo inflamación. utilizo cosas para síntomas asociados a la enfermedad y muchos sirven como antidepresivos. Eso es verdad. Porque duermes mal, toma esto siempre para dormir y te mejora la lluvia. Es que quien está fumando, esto para no fumar te da, mejora la fatiga y sirve para la depresión. Mucho. Esto para el dolor y mejora la lluvia. Es que en vez de utilizar calmante, pues parece que utilizar. Este estudio entiendo que luego va a un protocolo que se aplica actualmente en los 3 hospitales que tenemos, o es sobre Morales, o es como, prefiero la Pisaca, Elena. No, esto Es una cosa que ha empezado ahora, ¿no? Esto ya lo estoy haciendo en nuestros proyectos lo estamos haciendo ya hace un par, desde el COVID, creo yo, a lo mejor el 21 o 22. Por eso os he dicho que algunos datos de estos hemos intentado coger los últimos que tenemos. Muchos pacientes han rellenado ya 3 escalas o 4. Claro, bueno. Pero en cada sitio se hace un poquito diferente. Cada según sus recursos. Claro. Es que los cuestionarios de la depresión, calidad de vida, eso tienen que ver la cantidad de cosas que dan. Y eso hay que pasarlo por la tabla de este, que a nosotros lo hace nuestra enfermera Carmen. Eso luego tú lo tienes que pasar a una base de datos que te dice está alto, está bajo, en fin, que lleva mucho trabajo. Yo no puedo recoger todos los datos de ese papel y pasarlo a la base, eso lo hace ella. Y hay sitios que no tiene enfermera, o la enfermera además se encarga del hospital de día. O sea, hay consultas de esclerosis que la enfermera está para adiestrarnos en los fármacos, para poner las infusiones, pero no hace valoraciones. En otros solo hacen lo de los palitos y lo de la marcha. Pero bueno, estos datos se van a publicar seguro. Y una de las conclusiones. Se haga un protocolo unificado para todos, que se quede. Oye, esto, mirad lo que está pasando. O sea, cuando uno. Yo no tengo ganas ni interés, ni esto es perder el tiempo y mucho esfuerzo, pues no. Digo, de cara a publicarlo. Cuando tú ahora intentes, bueno, es que si me meto en ese mundo me van a echar. Ahora mismo publicar un artículo en medicina, no lo has oído, si no pagas,
O sea, es así. O pagas, o lo haces muy cortito, muy resumido, porque se paga por página y si no pagas no te lo publica. O sea, si no te cuesta dinero, tiempo, traducción al inglés, no sé qué. Pero bueno, hay que hacerlo porque esta información tiene que estar disponible para todo el mundo y se va a hacer. No, está mandado ya de hecho. Bueno, cuando eso sale, las cosas se dicen, mira, se nos está escapando un 40% de pacientes con depresión, se nos está escapando un 70 y tantos % de pacientes con el sueño. Y las conclusiones son, señores, esto hay que hacerlo. Entonces las revisiones estas sintomáticas que ponen, hay que valorar la depresión, que están ahí, que he puesto los artículos, pues después de este artículo diremos, y el sueño, y la fatiga, y lo otro. Lo que pasa es que esto es lentísimo. Esto primero se dan los datos, para escribirlo, que ya estén escritos, ahora mandamos a la revista, ya lo hemos mandado, nos han pedido 7.000 euros, y hemos recibido. Pues no me da la gana de pagar, voy a mandar. Y la publicará cuando salga. Cuando salga, pues todo el mundo lo leerá y empezarán a hacerlo. Vendrá uno, vendrá otro. El que vaya teniendo enfermero, pues mira, mi enfermero que tiene los viernes libres, lo voy a poner a hacer esto. Pues al final lo hace. ¿Vale? Espacio inclusivo. No tengo que firmar los terminados, poner a Carmen aquí en el ordenador, de verdad. ¿Hay algún estudio que relacione los síntomas y tal con la inflamación intestinal? Sí, un montón. Eso está muy de moda ahora. Sí. Con las especies de bacterias, de hecho, están intentando patentar una cosa en Málaga. Bueno, el doctor Fernández lo conocéis, ¿no? Oscar Fernández. Bueno, este es el neurólogo que más tiempo ha dedicado a la esclerosis múltiple en España, se jubiló hace poco, y trabaja en el Instituto de Neurociencias de Málaga. Y a lo mejor digo algo, no debería decir. Están intentando patentar como un perfil según las bacterias que tienes en el intestino, si tu enfermedad va a ser más buena o más mala. Si hay bacterias intestinales que se relacionan con más agresividad y más inflamación, y bacterias intestinales que se relacionan con menos inflamación y ser menos agresivo. Puede ser causa o consecuencia. Es que hay que decir, bueno, a lo mejor tengo las bacterias malas porque estoy malo, pero bueno, hay una relación. Pero sin embargo, yo he dado por experiencia personal. Sin embargo, los especialistas de ese campo no encuentran ni relacionan nada. Hay un montón de estudios. Lo que pasa es que a lo mejor la bacteria que te sale a ti, luego al de Francia le sale otra. O sea, aquí nosotros en Orihuela o Torrevieja hay ¿cómo se llama? Hay un laboratorio que tiene hay que hacer secuenciación genética de la bacteria. Eso vale un montón de dinero, eso se va a abaratar. Entonces la gente deja ahí sus caquitas y lo analizan, valía mucho dinero. Entonces hay estudios con 20, 30 pacientes, el dinero que te pueden gastar. Y tienen patentados que tal bacteria y tal bacteria se relaciona con ir mal y tal bacteria con ir bien. A lo mejor en China pues otra cosa, pero eso cerca nuestra. Entonces lo que van a hacer es ampliar los estudios a bacterias, pero sí, está súper relacionado. Hay una compañera nuestra que ha hecho su tesis sobre eso, dice, tener esta bacteria en el intestino supone que en los años siguientes los pacientes que tengan esta bacteria, su enfermedad iba a ir peor que los que no la tenían. Eso está así. La cosa es que no coinciden todas, pero hay 2 o 3 que... Pero la dieta, al final la dieta también influye. Sabemos que la dieta mala, la dieta no mediterránea, se asocia con peor evolución de la enfermedad. Con la dieta son las bacterias, así que... Eso se sabe, el que come hamburguesas y grasas va peor que el que come lechuga y tomate como los niños. Sí, hay relación, seguro. La inflamación al final yo activo una inflamación en el intestino, mi cuerpo que tiene inflamación en la sangre, todos esos mediadores se van comunicando unos con otros. Claro, sí. ¿Ya está? Yo es que no me quiero meter demasiado porque no tengo la esclerosis múltiple, pero como sabes, yo salgo de tarde y tengo hermanos con esclerosis múltiple y por eso todos estos temas me han interesado siempre. Pero siempre he escuchado decir que no hay esclerosis múltiple en general, sino que cada enfermo tiene su esclerosis múltiple. Y si la relacionamos con la ansiedad, que también volvemos a lo mismo, o sea, es una cada enfermo tiene una ansiedad diferente. Es más, cada persona prácticamente tiene un nivel de ansiedad que llega a un grado que ya es patológico. ¿Cómo conseguir mezclar todo eso
y salir adelante, ¿no? No lo conseguimos. Es decir, luego tú aplicas la norma a un paciente en concreto. Sabemos que luego funciona muchas veces, a veces no funciona. Pero si el libro te dice el 80% de los pacientes que utilizan esto va bien, tu obligación es utilizar eso. Si caes en el 20% que no le va bien, ya sabes que esto es medicina y que ese paciente ya hace unas cuantas cosas que te vamos a ver. Si esta medicina es para dormir, no, pues a mí me despierta, doctor, yo me tomo eso y no duermo toda la noche. Pues yo qué voy a hacer, pues si es así, tú me lo dices, luego individualizamos. Y también la actitud del propio enfermo, ¿no? Porque esa regla creo que lo ha apuntado al principio, ¿no? Según la actitud que tenga el enfermo contra, porque yo lo he visto con Carmen hasta que descubrimos realmente que su problema era la esclerosis múltiple, ella a partir de ahí pudo reorganizar todo para enfrentarse con esa enfermedad. Y gente que necesita solo 3 meses y gente que necesita 3 años para adaptarse a la enfermedad. Y luego cada paciente necesita una cosa diferente. Y ahí está un poco también, que podemos hablar de medicamentos, pero luego hay una parte, entre comillas, humana de que cada paciente necesita una cosa. Y tú lo ves, este paciente necesita que le des seguridad y confianza. Este otro necesita, yo qué sé, ánimo. Pues, ahí hay que individualizar también. Hay gente que viene y dice, mira, yo a este hombre no le tengo que contar la enfermedad, se la sabe, se la ha estudiado de memoria. Yo con ese paciente no pierdo tiempo en explicarle la mielina ni el oligonucleótido, porque eso lo sabe, pero a lo mejor le tengo que explicar su hábito de vida porque lo hace mal. Entonces, seguramente si pudierais pasar a las consultas de otros pacientes, diréis, pues sí, que esto es totalmente diferente a la mía, porque cada uno, a uno le tengo que meter caña con el peso, a otro con que fuma, a otro. Igual que la medicación, si la medicación te perfora el estómago, porque tú eres dedicado al estómago, pues claro, ya lo que puedas conseguir con eso. Nosotros nos adaptamos a los pacientes. También es verdad que a veces os pedimos que los pacientes se adapten un poco a los médicos y a la medicina. A veces es inflexible es el enfermo. Ahí tienes que decir, mira, ten paciencia, espérate un poco, no abandonemos la medicación todavía, que a veces nos pasa. Esto no, a mí no me pasa mucho, pero lo veo a veces cuando voy al comité, que hay gente que cada 3 meses está comiendo el tratamiento. Porque le cae mal, intolerancia a las agujas, vale, intolerancia a no sé qué de estómago, intolerancia, ostras, espérate, porque todo esto son medicamentos que te están perdiendo y tiempo que no le estás dando a la enfermedad tiempo a estar controlada, ¿no? A veces también hay que ser un poco flexible, decir, bueno, voy a esperarme, voy a tranquilizarme un poco, no pasa nada, voy a darle tiempo. Esto al final es una relación entre uno y uno y en medio de una enfermedad muy difícil. También es cierto que los tratamientos, como dijiste la última vez, están empezando a funcionar, porque eso es bastante relativamente cercano. Los tratamientos que empiezan a funcionar en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Antes no. Hombre, pues si tuviéramos los tratamientos de ahora hace 25 años, estaríamos hablando de depresión hace 10 años, no ahora. Antes estábamos hablando de. ¿Va a salir yo no sé, los años que llevamos de día de la esclerosis múltiple, pero al principio todos eran nuevos tratamientos. Hablaban de lo que estaba en el ensayo clínico, va a salir y va a venir, y luego a la mitad no venía. Y ahora de eso ya no hablamos, porque en realidad todos aceptamos que tenemos suficientes tratamientos para ir la mayoría medianamente bien. Eso no quiere decir que la enfermedad no empeore, que haya pacientes que lleven muchos años y que sigan empeorando, por supuesto, pero el que tiene la suerte de empezar ahora la enfermedad, y yo siempre lo digo, ha tenido suerte de debutar ahora, no hace 25 años. En verdad, si para los brotes, que es lo que se trata del tratamiento, le da tiempo al enfermo a hacerse con. Claro, que lo que no se haya acumulado, pues ya lo tienes. De hecho, algunos se recomienda que los tomes con protector porque son erosivos para el estómago. No, en realidad no hay interacción. Los fármacos orales que tenemos ahora son no interaccionan con alimentos ni al revés. A veces te obligamos a tomarte con alimentos, incluso con grasa, y metilfurano no tomará. Al principio te decimos, tómalo con alimentos, una tostada con aceite, con esto del estómago.
abierto desde el primer fármaco que salió, que de verdad veías tú que. Porque nosotros sí, pues, tienen menos brotes que cuando nos tomamos, pero sí tienen menos brotes. Con la califomab vimos un antes y después, oye, la gente no tiene brotes. Muy poca gente tiene brotes con la califomab. ¿Que tiene otros problemas? Sí. El virus desde que se puede expresar. Si tú no lo tienes en tu organismo, que nada, es muy complicado y puedes estar tomando eso durante años, ¿verdad? En plan que no hay ningún factor ni cosa que de repente haga que tengas el virus, ni que no se puede se puede poner eso. Puede estar ahí en el suelo. No te puedes. No, se me puede intentar por todas partes. No se puede, no tienes que ir obsesionado con ese tipo. El virus está en todos sitios. Lo has tenido a lo largo de tu vida. Todo eso negativa. Por eso, pero que está por ahí toda tu vida. Vale. Nosotros tenemos pacientes, el otro día vi uno que lleva 130, 140 dosis. Si son 10 por año o 12. Que toma 10, 12. La probabilidad cero no existe nunca en medicina. Nunca es cero. Pero hay solo 2 pacientes que yo sepa que tuvieron una leucoencefalopatía multifocal por el virus siendo negativo. Y era porque las muestras, a veces las pruebas fallan también. Le da negativo a los pruebas positivos. Pero cuando como la repiten mucho, repitiendo cada 6 meses, no. A veces 3. A veces 3. ¿Y cuáles serían sus objetivos? Yo no de esto vamos a ver con la serie de eso, pero como eso me deja usar. Depende. Es que depende de otras cosas con el antidepresivo, depende de tu tipo de enfermedad, de otras cosas, de las enfermedades que tengas. Que no es tan fácil. Pero hay varios. Hay varios. Lo dices por si es positivo, ¿no? Para algún día. Claro, que aún me dijeron que no tenía ni activo, porque el organismo no estaba. Es verdad que cada vez que me dicen eso, me da cabeza de la tierra, pero No te preocupes, que hay alternativas. Vale. Bastante. Si se despierta, no pasa nada, la ciencia al principio no. Si se despierta, si eres positivo. Si eres positivo, te cambia. Vale, pero el virus se queda tranquilo. Vamos a ver, ese virus provoca esa enfermedad en pacientes inmunodeprimidos también sin esclerosis múltiple. O sea, pacientes que tienen trasplante de órganos, que tienen SIDA, toda esta gente también puede tener ese virus. Son pacientes inmunodeprimidos. El adalimumab impide que no pasa ningún linfocito al cerebro y por eso. Pero hay otros que no es que no pase ninguno, pasa 1 o 2 que son suficientes para no tener la enfermedad. Normalmente se asocia con mucha inmunodepresión. O sea, los otros medicamentos de la expresión bajan un poco, pero no todas las defensas. El adalimumab impide que pasen al cerebro ningún linfocito, no pasa ninguno. Por eso hace efecto. Si hay depresión, un paciente que tenga depresión, no sé si fue muy bien la pregunta, pero ¿cómo es mejor tratarlo? ¿Cómo lo veis mejor tratarlo? ¿Desde un punto de vista psicológico o del psiquiátrico? ¿Es mejor? Si tiene depresión grave, tiene que ir al psiquiatra. La psicoterapia, en mi opinión, la tiene que indicar el psiquiatra. O sea, tú vas al psiquiatra. El psiquiatra te dice, usted tiene depresión y su tratamiento es psicoterapia, solo psicoterapia y medicinas o solo medicinas. Lo que escribe el psiquiatra. Sí, yo no te puedo mandar al psicólogo, por ejemplo, en mi hospital yo no te puedo mandar al psicólogo, yo te puedo mandar al psiquiatra. Y el psiquiatra te puede mandar al psicoterapeuta o al psicólogo. Otra cosa es que la gran mayoría de pacientes que tienen síntomas depresivos leves o moderados, pues no lo mandamos, le ponemos un tratamiento y si no responde, entonces vuelve al psiquiatra. O sea, de entrada mandaremos al paciente con depresión, con síntomas depresivos graves. Y a él, el psiquiatra ya decide si una cosa o otra. La experiencia, muchos pacientes ya han ido al psicólogo por su cuenta. O si le va bien y el psicólogo le dice que le puede ayudar, fenomenal. En algunas unidades de esclerosis no cuentan con psiquiatra, pero sí tienen Sí, lo sé. neuropsicólogo. Muchas veces los pacientes cuando le dicen que, oye mira, o le mandas un antidepresivo, te lo dice, mira, yo prefiero ir al psicólogo y no tomar nada, ¿vale? Pero en teoría es como la fisioterapia, que pasa igual. En teoría la fisioterapia la receta un rehabilitador que indica un tipo de rehabilitación que hace un fisioterapeuta. Pero la gente va al fisio, él solo. Bueno, si tú tienes un fisio de confianza, un psicólogo de confianza, experto en esclerosis múltiple o lo que sea, bien, pero este profesional, si es honesto, te dirá, mira, lo tuyo no es de psicoterapia, o yo no lo veo así. Lo que no
quiero, lo que no podemos es un paciente que necesite fármacos y monitorización psiquiátrica, a veces ingreso en el hospital, esté yendo al psicólogo, porque a veces es demasiado poco el tratamiento. Entonces yo cuando son graves lo mando al psiquiatra. Y a veces el psiquiatra nos dice 16%, pues no tiene depresión. No tiene ira o tiene frustración por estar enfermo, o tiene un problema con su familia y no tiene depresión. Está enfadado, está cabreado con la vida, lo que sea. A veces le dice, bueno, pues muy bien. O no es tan grave como parece, mejor. Sí. Riesgo. No tiene aquí media hora. Clarivina tiene poco riesgo, es un medicamento que baja un poco las defensas al principio de tomarlo, eso se toma en 2 ciclos, tomas pastillas 5 días, un mes, 5 días otro mes, y al año siguiente repites lo mismo y ya no tomas nada. No tomas nada si no vuelve la enfermedad. Entonces al principio de tomarlo, cuando coinciden meses después del tratamiento, pues te disminuye las defensas y como cualquier persona que te baja las defensas, el riesgo principal son infecciones. Poco más. Desaparece de tu cuerpo en semanas. Pocas semanas no tienes medicamento en tu cuerpo, pero se ha cargado los linfocitos y esos linfocitos tardan en volver a regenerarse un tiempo y te beneficias de ese tiempo. Cuando tú te cargas los linfocitos 2 veces, al final digamos que los que se regeneran son como más flojillos, más blanditos, te hace menos daño. Y en eso consiste el tratamiento. Hay algunos que siguen así blanditos mucho tiempo, incluso hay gente que lleva 7, 8, 10 años sin tratamiento, y otros que con los años vuelven a salir los que tienen mala leche y tienen que volver a poner eso o otra cosa. Sobre todo problemas infecciosos. Poco. El teratogeno no se puede, mientras que lo tengas en sangre no puedes quedarte embarazada porque produce malformaciones, pero a partir del cuarto, sobre todo sexto mes, te puedes quedar embarazada y todo, y no tienes medicamento en tu cuerpo. Todos tenemos pacientes que le cae todo mal, todo le cae mal. Continúa la consulta así. Todo lo que prueba le cae mal. Es un medicamento ideal para esa persona. Me sienta bien y bueno, este sí interacciona, antes me has dicho lo de los pacientes interfieren. Este lo tienes que dar 2 horas separado de otras pastillas. O sea, tienes que tomártelo por el estómago vacío durante 2 horas de otros medicamentos. Pero como solo lo tomas 5 días, en realidad no te interfiere con las pastillas que puedes tomar. Lo único que si te tomas un protector de estómago no te puedes tomar esta a continuación, tienes que esperar 2 horas para que se absorba. Hay muchos problemas con ese fármaco. El tratamiento de la fatiga parece ser que, bueno, una de las cosas en las que estamos muchas veces el ejercicio físico, pero aparte de eso... Total. Sí, ahí estamos todos como locos, sí. Pero luego sales de ahí más cansado que... No, ya, pero bueno, vale, entiendo, pero aparte de eso, luego hay un tratamiento que no sea antidepresivo, me refiero a suplementación o cualquier otra cosa que ayude con la fatiga. Sí, utilizamos varias cosas. Amantadina, que es un antivírico que luego se utiliza en el Parkinson y que sirve para la fatiga. No a todo el mundo, no penséis que es 100% eficaz. Y otra cosa que se utiliza para el sueño, para los que tienen narcolepsia, que se llama modafinilo, también se utiliza. Y antidepresivos que... O tiene que no ser, aparte de los antidepresivos que se han mencionado antes. Y luego hay algún fármaco para la esclerosis múltiple que cuando lo desarrollaron, midieron la fatiga y vieron que mejoraba, por ejemplo, bueno, no voy a decir más. Hay uno que salió hace poco en pastillas que se comparó con otro y mejoró la fatiga más que el otro. O sea, hay algunos fármacos para la enfermedad que pueden ayudar a la fatiga. Entonces, si tienes mucha fatiga, pues, ¿y cómo elegir los tratamientos de la esclerosis múltiple? Pues mira, si tienes mucha fatiga, entre este y este, pues este. Algunos también es dado. Y la fisioterapia y la actividad física. fatiga tenéis todos, 90%. Yo creo que ahí me sorprendió, yo pensaba que era más. De la misma manera que hay a lo mejor pacientes que parece que tienen depresión y tienen pues mala racha o de bajón, como yo digo, dentro de la ansiedad también hay pacientes que tengan mucha actividad repetitiva, que no sea ansiedad, que no lleve a una preocupación, sino que sencillamente, no sé, a mí me pasa a veces que el cerebro está y tienes que hacer, igual que
ansiedad nosotros la verdad es que la medimos menos, nosotros la medimos por un test. Solo la tenían 33% de los pacientes. Y no sé qué decirte, la verdad es que yo creo que le hacemos menos caso en general a la ansiedad, no sé, porque parece que no, tenemos como, yo también lo pensaba y al final se ha demostrado así. Parece que no es por la enfermedad, no sé si me explico, no está provocada por el daño de la enfermedad. La depresión sí. O sea, hay pacientes que a lo mejor físicamente están bien y tú crees que su esclerosis múltiple está bien y luego te puntúa que están deprimidos y que tienen disfunción cognitiva y tú te crees que su enfermedad apenas le había atacado porque le ha atacado a otras zonas neurológicas diferentes a andar o a ver, no sé si me explico. Entonces lo utilizamos como un marcador de la enfermedad y la ansiedad lo vemos como algo más reactivo, que puede ser a la esclerosis, como a pelearte con tu hijo o por el trabajo, ¿sabes? Entonces es más como la vida. Entonces es verdad que hacemos menos caso. Me refiero a cuando no tienes ansiedad, Sí. pero sí que tienes días además en los que estás como con más actividad, lo duermes peor porque te cuesta relajarte, ¿vale? Y a eso me refiero. Si se ha visto de alguna manera. Eso se ha visto en todo el mundo. Es lógica. Claro. Cualquiera puede tener depresión, frustración. Y ansiedad y días malos, claro, eso no lo Y en consideramos. una enfermedad así, pues el día que ahora hace calor y te toca saltando y medicación no te funciona, pues no puedo. O sea, tampoco te pienses que esté ahí. Está nervioso, toma. Claro que no, si lo sé. Depresión. Que yo no estoy ahí detrás de la columna esperando a ver qué hace más. Es lógico, al revés. Entendemos perfectamente y yo lo sé. Yo he pensado, no va a venir la mitad. Porque cuando he visto el calor que hacía, la mitad de los que querían venir no van a poder venir porque se le quitan las ganas cuando hace 35 grados de pisar la calle. Y ese día, pues si tú tienes algo que hacer, ¿cómo no te va a dar ansiedad? Claro que te da. Si le da a personas sin esclerosis múltiple y sin fatiga. Pues tendrás que ese día navegar con tu frustración y por supuesto, pues no es ansiedad, es cabreo. Cuando yo llego una cita a los demás, de cabreo no es ansiedad. Pero vamos, que sí, lo entendemos. Que eso yo eso no lo llamo patológico, ni lo cuento, ni eso no se pide ahí. Es verdad que a lo mejor algún día dices, joder, voy a venir un carna hoy, que me ha puesto todo fatal, y lo veis que estaba ayer, bueno, pues a lo mejor no le digo ya vete al psiquiatra, me espero, veo la próxima evaluación, a lo mejor le digo a Carmen, mira, en vez de repetirse al año, se lo vamos a repetir dentro de 6 meses. Porque no vaya a ser que esté pasando algo, pero no me lo explico. Pero tú también lo ves en la consulta. Cuando llega el enfermo, oye, lo tiene 3 horas esperando, hace 35 grados. No le pasa nada, está cabreado, pues normal. Llega un punto en el que empiezas a cambiar porque ya vas teniendo los síntomas cognitivos. Se repite. Tienes hormigueo, cada vez que te duele el cuchillo, tienes hormigueo, no sientes las manos bien, tal, mal. A lo mejor dentro de 3 semanas vamos bien. Bueno, pero la ansiedad asociada a eso, sabemos que es al principio de la enfermedad, curiosamente. Y tú me estás contando lo contrario, es decir, lo que sabemos de la ansiedad es que suele ocurrir al principio del diagnóstico y al principio de la enfermedad, y con el tiempo va disminuyendo, o sea que no son los síntomas, a ver si me explico, tú te vas como acostumbrando y entiendes que la enfermedad es así y te genera menos ansiedad. Te genera mucha ansiedad al principio, no sabes lo que es, pues no entenderlo, no sabes lo que va a pasar. Por eso a eso me refería, que cuando hay como falta de capacidad de relajarte y no tienes ninguna culpa, es igual como una fatiga. A lo mejor tienes ansiedad. Pues a lo mejor más de... Claro, no tienes ansiedad, que vas a tener que hacer el test. Puede ser. Es que la ansiedad es eso, un miedo, una preocupación excesiva No tienes que estar... ante nada, es que eso es la ansiedad. La ansiedad es si tú tienes un problema o miedo por algo, eso no es ansiedad, es miedo. La ansiedad es como un miedo injustificado, una preocupación excesiva que te genera. Por eso, si no la tienes, la preocupación y tu cuerpo lo vive como si la tuviera, eso es ansiedad. Probablemente lo sé. Pero no tienes ninguna idea repetitiva ni... No tienes ansiedad, que estás mal, estás nerviosa, que llega el cuestionario y yo te lo paso ahora. Claro, es que la ansiedad es eso. La ansiedad es eso. Si una persona le da un diagnóstico de una enfermedad terrible, mira que usted cáncer, tal, lo pasa mal al principio, se llama trastorno adaptativo. Lo normal es que no tiene ansiedad o no tiene una depresión reactiva.
lo normal es que tu cuerpo entienda, pues hay que hacer esto, lo otro, me informa bien, ahora voy a hacer esto, te sabes tus pautas, sale tu coraje ahí y venga. Y casi todo el mundo remonta y ya no es una depresión, es un trastorno adaptativo que dura unos meses y a funcionar. Si eso persiste en el tiempo, pues ya veremos. Con la ansiedad pasa igual, venga. Si ya no hay problema, ya no hay nada, todo es lo mismo de siempre, tienes esa situación, pues entonces probablemente sí sea un problema, llama la ansiedad y está en una respiración, si le falta el aire. Sí, sí, te explica perfectamente, yo te entiendo. Me refiero que no es una cosa continua, es una cosa que desaparece. Igual, como te puede pasar que por Estás ahí en el límite, estás ahí en el límite. A lo mejor estás mal, pues lo que una semana que a lo mejor estás funcionando con lo de choco. Vale, pero esos son síntomas físicos, no es la enfermedad. A eso me refiero, si hay un aspecto físico cerebralmente que sea de ese tipo. Claro que sí. Vamos a ver, El cerebro tendrá también. no, es que la velocidad de conducción del impulso nervioso que va desde tu cerebro, de tu primera neurona, la que sea, la de pensar, la de hablar, la de ver, a la de mover el dedo gordo, eso va por un cable que tiene una velocidad de transmisión y que tiene que atravesar un montón de placas y zonas por donde esa velocidad va disminuyendo. Eso no es estable. Si la velocidad normal son, como decir un disparate, 1000 metros por segundo, pues a lo mejor en algunos pacientes va a 300 y cuando hace calor va a 150 y cuando estás cansado a 100. Eso varía. Y hay síntomas que aparecen y desaparecen y que notas y no notas. Vamos, échate a andar ahora con 40 grados a ser lo mismo que a las 7 de la mañana. Esa es la base. Y eso pasa con todo, con la vista o con todo. Síntomas intermitentes significa que la conducción nerviosa está un poco baja, cuando va todo bien pasa, no hay problema, y cuando que pase un poquito de cualquier cosa, baja un poco más y te lo notas. Eso es así, eso es típico. Pero no vienes en internet. No, si está bien. No sin broma, sin broma. Me hace la pregunta y veis si lo digo bien. No, pero es en los casos de depresión, ¿vale? Que la depresión sube y baja como una esclerosis múltiple. Y cuando tienes épocas en las que tú notas que algo no va bien, pero eres capaz de coexistir con ese sentimiento, ¿bien? Y de repente te da un bajón que no sabes de dónde te ha venido, ni el por qué, ni en qué circunstancia. ¿Qué ir al hospital a pedir ayuda, a pedir de resonancia para que te tienen ahí arriba, que te manden Confía demasiado en la resonancia. de que esta enfermedad que muchas veces no se manifiestan los brotes en el sentido que no hay algunos brotes que no se manifiestan, no va a pasar. Y luego me han dicho, no, mira, si tienes una plaga, no sé qué, No tengo que esperar resonancia todos los días. Eso no. Yo diría mi médico de familia lo primero. Vale. Si un neurólogo seguro que te ha dado una facilidad de acceso Sí. a la consulta. Entonces, si ese síntoma persiste, no acaba de mejorar, o tu médico te ayuda, pues te debo tener contacto con él. Pero en el caso de las subidas en la bajada, como yo estoy bien durante. Tú tienes miedo de que esos bajones sean brotes, ¿no? Exacto. De que de repente me ponga muy mal, le digo síntomas de depresión muy fuertes. Y eso te ha pasado repetidamente. Sí, a lo largo de la enfermedad me ha pasado. Es muy raro que los brotes sean siempre de la misma forma, dando los mismos síntomas, es muy raro, no repiten ahí. Eso sí, normalmente cuando me han dado de ese caso, o he perdido la vista, o se me ha dado una parte del cuerpo. Igual que va pasando de un sitio a otro, le va siempre. Es que siempre me da brote el mismo ojo, que mala suerte. No es lo normal. Perdemos dos. No es lo más normal. Vale. Yo creo que son bajones normales que. De la enfermedad o de circunstanciales. Pero ahora quítate la enfermedad y pregunta. Quiero decir que es que. Es que no me hago esa pregunta. Claro, eso es que vosotros vivís con la enfermedad y todo está relacionado con ella. Y a veces las personas sin esclerosis también tienen esos bajones. Por eso te digo que. Es difícil a veces diferenciar si esto es normal y todo acaba. Eso también es preocupante porque a veces los médicos de familia, los endocrinos, los traumatólogos, eso es de tu enfermedad y no le hacemos caso a otras cosas que a lo mejor estás hipotiroidea o yo qué sé. Que te lo ves eso y que te lo ves un neurólogo. También hay otra cosa de la vida. Y eso de tu esclerosis. Totalmente. O sea que. Tengo esto y esto y esto. Habla con tu neurólogo. Es que te va la tensión alta. Habla con tu neurólogo. Yo no sé qué va a hacer.